Vi un video del canal Fonseca donde hablaba de la corrupción de la banda del Peugeot. Para contrastar, me gustaría saber tu opinión. Bueno, la banda del Peugeot es un invento, es una mentira, es una fabulación el PP. Es parte de la crispación que está haciendo, donde acusa al presidente Sánchez de las trapacerías que se le descubrieron a tres de sus colaboradores, a Koldo García, no me acuerdo cómo era el otro, y a Ábalos, que llegó a ser ministro. Y efectivamente, en el momento en que hubo datos suficientes de que estas personas eran corruptas, porque como en el Partido Socialista Obrero Español hay personas humanas, pues o se cuelan algunos corruptos, o se corrompen algunos. Te voy a decir cuál es la diferencia. Mira, en cuanto se supo que estas personas tenían indicios clarísimos de haber cometido delitos y el Poder Judicial estaba actuando contra ellos, fueron echados del partido, fueron entregados. Y por supuesto se ha ofrecido disculpas por no haber tenido la vigilancia necesaria, que a veces era imposible tener. Oye, ¿y por qué no lo descubrieron a tiempo? Porque los ladrones y los pillos actúan subrepticiamente, no actúan abiertamente. Entonces, pues, obviamente puedes tener un colaborador que sea un pillo, les pasa a las empresas, les pasa a los gobiernos. La diferencia es esta, mira, cuando se descubrió que el novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, había hecho una trapacería brutal con las mascarillas y ganado un montón de millones a costa de los presupuestos que se aplicaron para enfrentar la pandemia en 2020, pues no ha pasado nada, ¿no? Confesó y luego, cuando alguien dijo que era un delincuente confeso, dijo que él no había confesado nada y empezó a demandar gente. Lo defiende todo el Partido Popular, lo defiende, por supuesto, su novia. Toda la gente del Partido Popular que tiene procesos en marcha, que son montones de procesos. Hay una multitud, creo que son sobre 29 o 30, o más de 30, los peperos, los ministros, miembros del Partido Popular que están en la cárcel. Pero de esos no hablan personajes como Fonseca. ¿Por qué? Porque son los suyos. ¿Te das cuenta? Entonces él nunca se va a meter con la corrupción en el PP, con la corrupción del Poder Judicial, que tiene una persecución delirante contra el gobierno sobre bases absolutamente endebles o absolutamente inventadas, como todo lo que se ha hecho contra la esposa del presidente del gobierno, contra Begoña Gómez. No, porque él le influyó para que a ella le dieran una subvención. Pues la subvención se le dieron cuando él no era ni siquiera más que concejal en Madrid. Y se les olvidan los tiempos cuando era presidente. Ayer todavía el Partido Popular acusó al gobierno de Sánchez porque quieren politizar el desafortunado accidente ferroviario de Adamuz. Y lo que señaló es que se acaba de sustituir al responsable del área técnica de ferrocarriles de Renfe por un periodista que no sabe nada de técnica y que esto lo había hecho Sánchez, y por tanto Sánchez tiene la culpa del descarrilamiento de los desafortunados muertos y por lo tanto debe ir a la cárcel. Sánchez se subió ayer a la tribuna y dijo: ya mire usted, el responsable técnico está allí desde 2017, no es cierto que lo hayamos cambiado. Y en 2017, cuando se le nombró, no era presidente yo, era presidente Rajoy, y el señor es un ingeniero con 20 años de experiencia en el mundo ferroviario, tiene toda la capacitación necesaria para estar allí, y un accidente es un accidente, sobre todo porque el accidente fue provocado por la ruptura de una soldadura de una subcontrata. No lo rompió Pedro Sánchez ni el ministro Puente. Te pongo esto para decirte qué pasa cuando Díaz Ayuso deja morir 7,000 ancianos en las residencias durante la pandemia. Pues no pasa nada. ¿Qué pasa cuando Amazon se desaparece mientras la DANA mata a 300 valencianos? No pasa nada. Cada vez que hay una desgracia en la que interviene el PP, no pasa nada. Y los Fonsecas y este tipo de gente callan porque es su gente. Y ellos están totalmente dispuestos a avalar la corrupción de otros. Al menos en el Partido Socialista, cuando se descubre un corrupto, se le echa. Al menos nos da vergüenza que haya corruptos en nuestro seno. Se defiende a quien claramente es inocente, como es el caso de Begoña Gómez, por poner un ejemplo, pero
o el hermano de Pedro Sánchez, que también está siendo perseguido sin bases reales. Los propios fiscales han dicho que aquí no hay nada, pero los jueces leales al PP siguen adelante con los procesos. Pero el Partido Socialista tiene un código ético votado por todos los militantes y que se cumple. Y al que comete un atropello y al que es corrupto, porque los hay, y no vamos a decir que no los hay en el Partido Socialista, se le echa y se le entrega, y si va a ir a la cárcel, va a ir, y no se le paga la defensa. Mientras que el Partido Popular ha gastado millones defendiendo a sus corruptos y gente que ha acabado en la cárcel, como Bárcenas o como, no sé, fue el que fue ministro de Hacienda, Montoro. Entonces, que Fonseca luego vaya y hable de 3 corruptos, de además en cantidades absolutamente ínfimas, y gravísimo que sean corruptos, pero comparado con los millones que se ha levantado el PP, con los millones que la presidenta de Madrid le da al hospital privado con el que tiene relación su novio. Hombre, si quieres jugar a la honestidad, hazlo así. Pero si tú solo quieres acusar la deshonestidad, por relativamente pequeña que sea, de los socialistas, y no miras a la terrible deshonestidad, corrupción y desprecio por la vida humana del Partido Popular, ¿qué credibilidad tienes, no? Díganle a Fonseca que a ver si un día es honesto. Igual le gusta. No creo, porque él vive en este ambiente, su familia es familia de dinero, familia de una derecha histórica, etcétera. Y él tiene el negocito de difundir aquello en lo que creen. No está interesado en difundir ni los hechos, ni la verdad, ni los acontecimientos reales, ni información suficiente para que usted tome su propia determinación respecto a la realidad que enfrenta. No, él quiere convencerle. Dice Ombregamba, en el homenaje donde estuvo Feijóo, se prohibió la entrada de víctimas y familiares para que no increpasen a los responsables políticos. Hay vídeos. Sí, pero les da igual, porque esos vídeos los ves tú, pero la mayoría de los españoles no los ven, no se enteran. Solo escuchan que dijo Feijóo que Sánchez patea gatitos en la calle, ¿no? Mis ideas sobre el resultado de las elecciones en Portugal, en España. En Portugal ha sido maravilloso, y el problema en España es que el golpeteo brutal del sistema Finkelstein, que así se llama, porque lo empezó a utilizar el asesor de política Finkelstein en Hungría para promover a Orbán, está funcionando. O sea, tú no puedes ver los resultados de la economía española, que son fabulosos, que son magníficos, que son reconocidos en todo el mundo por revistas de derecha como el The Economist o el Financial Times. New Statesman ahora está diciendo que Pedro Sánchez es el líder europeo. Duplica el crecimiento español, el crecimiento de toda la eurozona. Es el motor económico de la eurozona. Ha reducido el desempleo, ha aumentado los salarios, ha creado un empleo de mejor calidad. No el ideal que todos desearíamos, pero ha avanzado muchísimo hacia un empleo ideal. Pero el golpeteo diario, tú abres un periódico, abres The Objective, además la cantidad de gacetas de la fachósfera, The Objective, Voz Populi, El Mundo, La Razón, el ABC, El Confidencial, 20 Minutos, son todos periódicos que están todo el día diciéndote que Sánchez es un tirano y un corrupto, sin que haya una sola acusación, en serio. Pero eso pega y le pega a la gente que lee a von Däniken y no se está enterada de que hay verdades que refutan a von Däniken, como lo dije yo precisamente al final del vídeo, ¿no? ¿Crees que el PSOE gane estas elecciones? ¿Cuáles estas elecciones? En este momento no hay ninguna elecciones generales inmediatas, se serán a mediados de 2027. Entonces, no creo que los gane. Creo que la narrativa ha sido fortalecida por todos los medios de comunicación, por todas las agresiones de las que son capaces hoy verbalmente son aterradoras contra el PSOE y contra cualquiera en sus alrededores. Esta comentarista, esta periodista española, Sara Santaolalla, se ha visto objeto de unas agresiones que no te podías imaginar hace 3 años.
La gente se va de la boca con la impunidad que siente porque está protegida por este ambiente de ultraderecha. Y yo creo que a menos que encontremos una llave para contrarrestar la narrativa, no. Espero que lo logremos. Llevo tiempo diciéndolo. En general los socialistas nos comunicamos mal, pero en este momento la gente no está informándose, está actuando según lo que oye. Y lo que oye es lo que dice la fachósfera, que tiene la voz cantante en los medios de comunicación y en los emborrachaderos de este país.